Decía el profesor Salvador que Adriana Irala fue un gran cerrista, pero también fue un gran paraguayo. Porque yo soy de Guaraní y igual admiro a Adriana Irala, ¿verdad? Entonces, me tocó y tengo el honor de ser el único que escribió una biografía bastante larga sobre la vida de Adriana Irala. La biografía es un libro que se escribe sobre una persona. ¿Quién fue Adriana Irala? ¿Quién me puede decir? ¿Qué saben ustedes de Adriana Irala? Nunca googlearon, nunca les surgió la curiosidad de saber por qué, quién fue este señor. ¿No? ¿Nadie sabe? Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Y en la polca es el porteño que dice Adriana Irala? ¿Qué dice? Irala, el gran presidente que con su ejemplo nos enseñó. Eso dice la polca del club. ¿No? ¿Por qué dice eso? Y eso es lo que nosotros vamos a descubrir hoy. Porque Adriana Irala fue un hombre que vivió muy poco tiempo. O sea, él se murió a los 39 años. Murió muy joven. Murió muy joven y con 39 años fue una persona que hizo muchísimo. No solamente para el territorio porteño, sino que para el país, ¿verdad? Fue un hombre que nació en la ciudad de San José de los Arroyos, el 21 de julio de 1894, o sea, este año se conmemoraban 130 años del nacimiento de él. Entonces, él nació en San José de los Arroyos, era prácticamente 25 años después de que terminó la guerra contra la Triple Alianza. El país estaba devastado y su historia es la típica historia de muchos jóvenes paraguayos de aquella época. Su papá se llamaba Francisco Bordenave, era un francés que vino después de la guerra, se dedicó al comercio y lamentablemente las circunstancias de la época hizo que don Francisco, por A y Z motivos, no sabemos por qué, con la mamá de Irala no se casa. Entonces, Adriana tiene solamente el apellido de su mamá, doña Belarmina Irala. Francisco Bordenave y Belarmina Irala tuvieron 6 hijos. Entonces, pero ninguno lleva el apellido Bordenave. ¿Por qué pasaba eso? Era la época en la cual la gente no se casaba, no había obligaciones por parte del Estado de que su padre reconozca, hoy sí hay obligación. Entonces Adriano crece bajo la impronta del padre, pero sin tener ese apellido. O sea, si no, hoy sería Adriano Bordenave, sería el nombre del colegio, ¿no? Pero para contarles lo importante que era esa formación y ese aprendizaje que tuvo, es que el primo de Adriana Irala era Eusebio Ayala, el famoso presidente de la Victoria, que también era hijo de otro señor Bordenave que tampoco reconoció a su hijo ni le dio el apellido. Pero ellos se trataban, Eusebio Ayala, el presidente, con Adriana se trataban de primos, ¿verdad? Porque eran primos, ¿verdad? Por el lado de la familia. Esta es una foto de él cuando era miembro de la empezaba la carrera de Derecho con 19 años. Aquí hay la foto donde él estaba en la directiva, él fue el directivo del centro de estudiantes cuando estaba en el colegio con ustedes. Ya con 14 años él se dedicaba a ser sindicalista, escribía poesías. Su seudónimo era I-R mayúscula Lalita, ¿verdad? Porque sus compañeros le conocían así, él era Lalita. Entonces, él se dedica a participar de eventos importantes. Cuando él estaba en el centro de estudiantes, cuando tenía la edad de ustedes, por ejemplo, justo venía en el centenario de la independencia nacional. Entonces, él con sus compañeros dice: ¿qué vamos a hacer? El gobierno no está haciendo nada porque en esa época, lamentablemente, la política en Paraguay tenía soluciones mucho más dramáticas que hoy. El país estaba sumido en una guerra civil. Nos estábamos matando entre los bandos que estaban peleando por el poder. Entonces, jóvenes como Adriana Irala y sus compañeros, ¿qué hicieron? Organizaron una gran manifestación en 14 de mayo de 1912 para
Paraguay. Entonces, Irala se caracterizó por eso, de tener un liderazgo, de ser un hombre muy respetado por sus compañeros, por sus profesores, y luego inicia la carrera de Derecho. Cuando termina la carrera de Derecho, termina en esa carrera, se dedica a dos tareas que eran las más importantes de su vida que podemos destacar. La primera, que se dedica a ejercer como abogado, y la segunda, que se dedica a ser profesor en el Colegio Nacional de la Capital, que era el colegio más importante del país, donde él había egresado, y profesor de Derecho Internacional en la Universidad Nacional de Asunción. Adrián Irala es una foto que quedó en el acervo de la familia Irala. Es muy triste lo que pasó con los fotos de la familia Irala. Adriano, acá les voy a llegar a la parte final, pero para contarles más que a veces es tan importante y por eso celebro que el Club Cerro Porteño le dé esta importancia a él. Adriano murió muy joven y dejó dos hijos, Jerónimo y Adrián Irala Burgos. Adrián Irala Burgos tuve el honor de conocerlo en varias ocasiones, fue un gran profesor de filosofía de la Universidad Católica y su otro hijo fue miembro de la Corte Suprema de Justicia. Primero murió Adriano y después murió Jerónimo, pero también ellos los dos hijos de Adriano murieron sin hijos. Y no tenían tampoco, los primos más cercanos vivían en Buenos Aires porque eran del exilio, porque ellos fueron opositores toda su vida. Entonces, los bienes de los Irala quedaron a la deriva y muchas de las fotografías quedaron prácticamente se perdieron. Esta es una de las pocas fotografías que la ayuda de don Adrián Irala Burgos pudo rescatar de la casa que fue saqueada después de la muerte del doctor Jerónimo Irala, lamentablemente. Y esta es otra, que es Adrián Irala paseando con su esposa Zoraida Burgos, con la que se casa en 1926. Lo que es importante entender de Iralita o de Adrián Irala es lo siguiente. Él fue una persona que no estaba muy contenta con lo que pasaba en el Paraguay. Y no era una persona que estaba convencido de que había que buscar la salida violenta. O sea, imagínense, en 1911, con 16 años, para la edad de ustedes, el país estaba en una guerra civil. Cuando él comienza a ejercer como profesional, el país vuelve a estar en una guerra civil. Entonces, él comienza con su cuñado, con Juan Estefanich, a pensar en crear un movimiento político que busque el desarrollo del Paraguay con una política diferente. Entonces, él es fundador de un partido político que ya no existe más, que se llamaba la Liga Nacional Independiente, que fue un propósito de buscar un camino diferente en el desarrollo de la política nacional. Y ahora vamos a pasar a la parte de Cerro Porteño. Él, por eso dice la Turca, con su ejemplo nos enseñó. Imagínense que él llegue a ser vicepresidente del Club Cerro Porteño, del que voy a anotar porque a veces de mi vida, en 1918. O sea, antes de terminar la facultad, siendo un joven estudiante que se convierte en vicepresidente del club. 6 años después de la fundación. 6 años después de la fundación. Entonces, él en 1918 se convierte en vicepresidente y ese año Cerro Porteño sale campeón. En esa época no había tantos clubes. Había clubes, por ejemplo, que ya no existen, como el club, bueno, existe, la Atlántida existe, pero no está en cuarta, quinta edición, en esa época era de la primera división. Entonces, en ese año que él se convierte por primera vez miembro de la directiva, el club sale campeón. De los 16 partidos, Cerro gana 9 partidos. Imagínense, 16 partidos no se jugaba, ese era todo el campeonato de fútbol, ¿verdad? O sea, era un campeonato corto, una sola rueda, ¿verdad? Y Cerro Porteño sale campeón porque ganó 9 partidos. Ellos son muy jóvenes, pero antes cuando vos ganabas un partido te daban solamente 2 puntos y si empatabas era fútbol. Entonces la diferencia no había mucho entre ganar y perder en términos de las tablas, la tabla era muy justa. Entonces, él se convierte en vicepresidente del Club Cerro Porteño y en 1920 le elige la asamblea como presidente del club. Y le vuelven a reelegir en 1921. En esos años ya él planteaba
tema de construir un estadio. Hasta ese momento, el único estadio que existía es lo que hoy es el Estadio de Defensores del Chaco, que se llamaba en esa época el Estadio de Sajonia, que tenía graderías de madera. Todos los otros clubes practicaban en quintas. En el caso del Cerro Porteño, su campo era la Quinta Escobar. En el caso del Olimpia y Guaraní, practicaban en la Quinta Caballero, lo que hoy es el Parque Caballero. Ahí se practicaba, o sea, los partidos de fútbol oficiales se hacían en esa quinta, o sea, no había un estadio. El único estadio era el Estadio de Sajonia, que a veces se prestaba, a veces no se prestaba. Y entonces, ya Irala se plantea el tema de extender un estadio. Cerro Porteño después comienza a practicar en un estadio sobre, o sea, en un campo que estaba sobre la calle Tacuarí, medio cerca de lo que hoy es la iglesia de los Redentoristas. Y entonces empezó la idea de construir ahí el estadio, pero el predio no era muy grande, era un predio municipal, entonces no estaban dadas las condiciones. En 1926 él se vuelve, perdón, en 1925 vuelve a ser elegido, después de 4 años nuevamente como presidente, y cuando empieza su presidencia, y él va a ser elegido 4 veces hasta 1930. Durante esos 5 años como presidente, él se enfoca en el tema de buscar una sede y un estadio para el club. Y es ahí que maravillosamente le aparece la oportunidad cuando hay un intendente de Asunción llamado Bruno Bullari, que en 1928 proyecta lo que es el barrio obrero. ¿Quién es el barrio obrero? Solamente nadie más de vos. El barrio obrero, la ciudad se terminaba en la calle Tercera, Cuarta, ahí que ya empezaban los campos. Cuando hay fotos de la 1920, eso era todo campo. Entonces, Bruno Bullari es el primer intendente que piensa en extender la ciudad. Entonces, en ese proyecto extiende la ciudad, y si ustedes conocen Barrio Obrero, van a darse cuenta que ya venía anchas, la avenida 21, o sea, fue un barrio planificado. Y ahí, Adrián Megrana, junto con el doctor Laterza, que era el vicepresidente, se van junto al intendente. Y le dicen, nosotros queremos un predio dentro de este nuevo barrio que se va a construir. Y por eso, efectivamente, el intendente le cede, porque él lo que quería era justamente que se comience a poblar esa zona. Y ahí ellos son los que eligen. O sea, el lugar donde hoy está el Club Cerro Porteño, sobre la calle Quinta Avenida, fue elegido por Adrián Megrana. Él se fue a decir, este lugar es el que queremos. ¿Verdad? Entonces, ahí empieza, ¿verdad?, la historia de Irala, que se convierte en una leyenda para el Cerro Porteño. Y ese año 28, ¿verdad?, este es el equipo, me pareció interesante destacar esta foto está en el libro del 5 centenario del Cerro Porteño, ¿verdad? Ese es el equipo del club. Al año siguiente, en 1930, ¿verdad?, 2 años después, el club hace un viaje a Puerto Pinaco con la directiva del club, y Irala está aquí. No sé cuál es, está en el medio, van a Puerto Pinaco, iban a Encarnación. En esa época viajar no era tan fácil. En este caso se fueron en barco, ¿no? Entonces ellos iban, y eso fue una cuestión muy importante para que el club se vuelva sumamente popular, porque Cerro Porteño era el que iba a hacer partidos en el interior de la República. Irala se le concede el terreno donde el club iba a construir el estadio, pero 1931 es un año de mucha conmoción política. Irala tiene que salir al exilio porque, como eran opositores al gobierno liberal, se produce la matanza de estudiantes del 23 de octubre, entonces él se asila en la embajada de Chile, sale al exilio. Al año siguiente estalla la guerra del Chaco, él vuelve al país y se presenta para defender en la guerra del Chaco. Él ya era un hombre grande, entonces no podía combatir, era un abogado. Entonces él se convierte en lo que se llamaban los auditores de guerra. Un auditor de guerra era una especie de tribunal que controlaba de que la tropa cumpla y que se cumplan las leyes de las leyes militares. Era como un abogado militar. Y estando en el Chaco, él se va a enfermar.
Entonces él no va a ver finalizado su gran sueño, que es el estadio de Cerro Porteño. Entonces el estadio recién se va a inaugurar en 1937 y este niño, de su hijo mayor, Adriano Irala Burgos, el que da la patada inicial en el primer partido que se disputó en el viejo estadio de Cerro Porteño, que era el estadio Adriano Irala, hasta que después se construyó el Pablo Rojas en la década del 70. Pero durante casi 40 años el estadio de Cerro Porteño se llamó Adriano Irala. Creo que es la ollita, ¿verdad? La ollita, ¿verdad? O sea, la que está al lado. Entonces, por eso es que este nombre es muy importante para el Club Cerro Porteño y también es muy importante para el Paraguay. ¿Por qué? Y esta es la última fotografía de Adriano Irala que se sacó el 19 de julio de 1933. Esta es un mes antes que fallezca. El 19 de enero de 1933 él está izquierda a derecha 1, 2, 3. Este es Brown, amarilla y Adriano Irala. Estaban con el mariscal Estigarribia. O sea, el grupo de auditores estaban en el cuartel general. Él se enferma de disentería, problemas de agua, y no aguanta. Le trasladan desde el frente de guerra hasta Asunción. Llega a Asunción, pero la medicina no era lo que es hoy. Si hoy hubiese pasado eso al doctor Irala, pues hubiese desvivido, ¿verdad? Pero en esa época no había todavía antibióticos, no había un montón de medicamentos que hoy los consumimos fácilmente. Y entonces él fallece, les vuelvo a reiterar, con tan solo 39 años. Con 39 años, él fue un destacado dirigente estudiantil, un destacado intelectual, profesor y presidente de Cerro Porteño durante 6 años. Y logró en menos de 20 años de la creación del club que el club tenga su local propio, que tenga su estadio, que hoy ustedes dirían, bueno, que un club no tenga estadio no puede ser, pero en esa época pasaba. Entonces, por eso es tan importante destacar el trabajo que él hizo. Tan importante fue la figura de Irala. Cuando uno lee las notas que salieron en los diarios, hay alguien que le llegó a decir la víctima más ilustre del Chaco. Era muy respetado incluso por sus rivales políticos. Era respetado por quienes no eran del Club Cerro Porteño, pero que valoraban la cuestión de lo que significaba Irala para el desarrollo del fútbol paraguayo. Y me permito leerles lo que decía el diario el 18 de agosto de 1933. El diario es como lo que hoy es ABC Color, era el diario más importante que circulaba en el país. Y dice, a consecuencia de la grave enfermedad contraída en el Chaco, en el desempeño de la misión que le llevará a la alta comprensión de sus deberes ciudadanos y el fervor generoso de su bien entendido patriotismo, dejó de exigir esta madrugada en la capital el doctor Don Adriano Irala, que venía prestando servicio como auditor de guerra del alto comando del ejército y en operaciones. Con la muerte prematura del doctor Adriano Irala, el país pierde a uno de sus hijos más directos. Espíritu inquieto forjado en el estudio y en la meditación. El claro y nutrido talento de doctor Irala constituía uno de los valores más puros y auténticos de la intelectualidad paraguaya. En las vías del pensamiento, de la idea y su nerviosa personalidad. Y continúa después la crónica. O sea, era sumamente respetado, era una gran personalidad y realmente es una figura que vale la pena que lo conozcan, no por saber nomás, sino para valorar lo que significa y para que ustedes se den cuenta que cuando uno hace grandes cosas, a pesar de que pasaron casi 90 años, igual hay gente que le va a seguir recordando. Ustedes que se dedican al deporte, ¿qué es lo mejor que dedicarse con empeño, con ahínco, a lo que tienen que hacer, hacerlo con responsabilidad y darse cuenta que eso tiene consecuencias y que la gente va a seguir recordándoles a pesar de los años, ¿verdad? A pesar que en este caso, por ejemplo, imagínense, es una persona que ya no tiene descendientes, ya sus hijos murieron hace más de 20 años, pero igual seguimos recordándole y seguimos valorando y agradeciendo lo que él hizo
por el país y en este caso concreto por el Club Cerro Porteño. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Dentro de la labor que él tenía ya como ciudadano, independientemente del Cerro Porteño, Adriano, ciudadano paraguayo, ¿qué perfiles vos destacarías? Él, por ejemplo, cuando funda, antes de fundar la Liga Nacional Independiente que fundó en 1928, él funda con su cuñado el diario La Nación. El diario La Nación, que no es el diario de hoy, fue un diario que comenzó a defender tres cosas que fueron sumamente importantes y que después se convirtieron en lo que hoy llamamos políticas públicas. Una primera cuestión que era el tema de la salud pública. Hay que recordar que en ese momento no había muchos hospitales, no había muchos médicos, entonces ellos insistían mucho de que se tenía que crear un sistema de salud pública más allá de la solución. Si vos te enfermabas y vivías en Cabo Azul, en Paraguarí o en Villarrica, tenías que venir únicamente a la Asunción para que te atiendan, porque el único hospital importante que había estaba en la Asunción, había uno en Encarnación y otro en San Pedro. La segunda cuestión que es importante que hizo, y porque Adrián Mirala fue el director del diario durante muchos años de ese diario, fue la defensa del Chaco. Él fue uno de los celosos defensores del tema de que el Chaco no había que transigir, por eso él va al Chaco, a pesar de que ya por su edad él no tenía obligación de presentarse. Pero por su edad se podía quedar en Asunción, no necesitaba irse al frente de guerra, pero él quiso decir, porque él decía que durante tantos años él pidió que se defienda el Chaco, que no puede ser que no se vayan al frente de guerra. Entonces se fue como auditor. Y la tercera cosa que creo que es muy interesante también de valorar es el tema de que ellos defendían el tema de conocer la historia, ¿verdad? Hay que recordar que eran años difíciles, veníamos de una guerra que nos había destruido, entonces ellos hablaban mucho del tema de conocer la historia, porque la historia era el camino para desarrollar el patriotismo. Entonces, que también estaba vinculado con esa campaña por la defensa del Chaco que ellos emprendieron. La defensa del Chaco que planteaba Adrián Mirala era, ellos ante todo buscaban una defensa diplomática, porque él era un hombre que se dedicaba al tema del derecho internacional. O sea, por todos los medios buscó que se busque una solución diplomática. ¿Otra pregunta? Todo se puede crear biografía de él. Existen materiales que narran un poco la biografía, la historia de vida, todo esto que son teóricos. Yo escribí un libro que salió en una colección que se salió con el diario ABC, que es la editorial del lector. Yo tengo entendido que todavía ellos tienen, ¿verdad? Todavía tienen algunos ejemplares. Después en Wikipedia también se encuentran algunas cosas y creo que hay una página que se llama Portal Guaraní, también tiene algunos datos así de biografías cortitas de él que también pueden ser accesibles. Gracias. Bien. Si me permitieras, quiero agradecerte demasiado, porque él es la persona, el único paraguayo que escribió un libro sobre Adrián Mirala, que es un gran cerrista, pero un gran paraguayo, ¿verdad? Y yo quiero compartirles nomás dos o tres cosas que yo admiro de él. Primero, cuando él asume, y esto aprendí en el libro de Eric, cuando él asume y la historia de Cerro, la presidencia de Cerro comenzaba y se estaba por fundir, estaba por desaparecer. Y él funda un grupo de jóvenes y con su grupo de jóvenes se va el vicepresidente, esa foto que ustedes vieron, y asocia gente, o sea, suma gente y comienza el tema de conseguir el tema del espacio, la cancha, etc. Entonces, el tema fue el valor del trabajo en equipo. O sea, no era él solamente, sino el valor del trabajo en equipo. ¿Qué le pasa a usted en la cancha?
que necesitan de trabajar juntos siempre. El segundo tema es, ¿quién es el departamento de Caguazú aquí? ¿Alguien del departamento de Caguazú? ¿Quién? ¿Sí? ¿De qué ciudad? ¿De dónde? Vaquería. Adrián Vergara viene de San José de los Arroyos. Así como dijo Eric, en un momento en que Paraguay estaba destruido, estaba en una situación de muchísima pobreza, ¿verdad? Y él viene y a través de su estudio es mejor alguno en el colegio, es mejor alguno en su universidad, se destaca. Es lo que dice Eric, cuando uno hace bien las cosas, se destaca. Ese es un gran ejemplo para mí, pese a que no tenía las condiciones, ¿verdad? Porque Paraguay está en una situación muy difícil, entonces creo que es un gran ejemplo en eso también. Y lo tercero, les pregunto, ¿qué héroes conocen o admiran ustedes? ¿Héroes de nuestro país o superhéroes, por ejemplo? ¿A quién ustedes qué héroe recuerdan? Por allá, algún héroe o algún superhéroe, no sé, de la historia. ¿Alguien? Nada que ver con Iron Man. Iron Man. Iron Man, sí, puede ser Iron Man. María López puede ser, ¿verdad? Otro héroe, ¿verdad? Adrián Miranda era un héroe civil. Y eso es muy valioso para nosotros. ¿Qué es lo que es un héroe? Es una persona que hace un acto extraordinario para servir a su país, a su comunidad, a su familia, para salvar una vida. Eso es un héroe. Entonces, él podía, y aprendí el libro de Lin, él podía irse al exterior como embajador, porque su primo era el presidente de la República. De Guatamina de Calcular, primo presidente de la República, que dice, ¿por qué no te vas de embajador a España, a Francia, para defender a Paraguay? ¿Verdad? Porque era una persona muy capaz, ¿verdad? Y él le dice, no, yo me voy a ir a la guerra. Ya no puedo servir como soldado, pero voy a ir a servir. Y ahí se muere, ahí se enferma y ahí muere. Él entregó su vida por nuestro país y por su club que amaba tanto. Entonces, por eso es una persona demasiado valiosa, un héroe civil que yo admiro como cerrista y como paraguayo. Por eso, en nuestra polca, que es la polca más linda para mí, dice Irala, el gran presidente que con su ejemplo así enseñó.